Bueno, la intención es tratar temas, como bien decía Leo, que pudieran ser bien de interés. Como por ejemplo, usted vive en Camden. ¿Qué significa Camden? ¿Cuál es la historia que envuelve a Camden? ¿Cómo se ha desarrollado Camden? ¿Cómo está el nivel educativo, social, político, cultural? ¿Cómo va Camden? Entonces, para eso hemos tratado, y así surge esto, una conversación de repente. Trivial. Pero vamos a tratarlo delante de las cámaras. Sí, pues, vamos a educarnos todos. Como yo no sabía qué significaba Camden, había más personas. No sé tampoco. ¿Pero qué significa Camden? Eran cristianos, pero tenían otra visión del cristianismo, en realidad. Porque no era Y que por no eso, tenían- de ahí surge. Era una especie del padre Rogelio en versión dominicana. Era una especie... Y continuamos con La Bladera. Señores, estamos en este proyecto en un nuevo segmento. Leandro. Señores, dentro de la Bladera tenemos un nuevo segmento cultural, educativo, que abarcará temas políticos y de controversia basados solamente en hechos reales, cero chelcha. Denle like, inscríbanse, John, comente Sí. y todo lo que usted quiera hacer, pero sobre todo Y critique. tenga paciencia para este nuevo segmento que venimos es a educar. La vaina de la campanita, ¿para qué? No. Olvídate de eso, que eso pasa con A Mauri. Le damos la bienvenida a Mauri, que va a ser nuestro nuevo integrante dentro de este segmento, y una ficha conocida, el catedrático Wilson, el cual estaremos debatiendo temas, como ya antes he dicho, históricos, culturales, políticos, sociales. Entonces, Wilson, Él es Leo Esteve. óyelo. ¿Y tú eres? Amaury Cárdenas. Cárdenas. Sí. Bueno, nada, estamos aquí, para mí un honor compartir con ustedes aquí, tratando de llevar un aporte a este nuevo segmento de La Bladera y nada, espero que les guste a todos ustedes. Bueno, la intención es tratar temas, como bien decía Leo, que pudieran ser bien de interés. Como por ejemplo, usted vive en Camden. ¿Qué significa Camden? ¿Cuál es la historia que envuelve a Camden? ¿Cómo se ha desarrollado Camden? ¿Cómo está el nivel educativo, social, político, cultural? ¿Cómo va Camden? Entonces, para eso hemos tratado, y así surge esto, una conversación de repente. Trivial. Pero vamos a tratarlo delante de las cámaras. Sí, pues, vamos a educarnos todos. Como yo no sabía qué significaba Camden, había más personas. No sé tampoco. ¿Pero qué significa Camden? Y sabes que eso que tú dices, vamos a educarnos todos. Hay un documento pedagógico que dice construyendo el conocimiento. Y tú construyes el conocimiento cuando tú lo debates, cuando tú lo interactúas, cuando tú le das la oportunidad, cuando tú no eres un monólogo. Lógicamente. Entonces, Camden significa No, estamos claros en eso, de que Camden significa el valle cerrado. cerrado. Camden, la palabra Camden significa valle cerrado. ¿Será por eso que está como estamos? Porque nuestro nombre Bueno, nos indica el camino en el cual estamos ahora. Comenzamos mal. algo sí es importante. Y queremos agradecer al Control Master John Alexander, que está detrás de cámara, que es nuestro apoyo idóneo, además para la edición. Pero algo sí es importante. Todos los pueblos de toda esta aldea global tienen una razón del por qué se llaman como se llaman. Lógicamente. ¿Verdad? ¿Perdón? Sí, no, estamos de acuerdo, pero Amaury, tú tienes el origen de Yo dónde le llega? pregunto, para comenzar ahí, ¿de dónde viene Camden? Bueno, ¿De dónde viene el nombre de El Camden? nombre. el nombre exactamente, de Camden. el nombre, ok. Camden. Bueno, el nombre de Camden fue puesto en honor a Charles Pratt, que fue un abogado y un juez muy destacado en Londres. Este señor defendía las libertades civiles y bueno, fue en honor a él que fue el primer conde de Camden, pero Camden en Londres. De Inglaterra, entonces, los Sí. ingleses. Eso es así, de ahí viene. En su honor, por eso se le llama Camden. Ya. ¿En qué tiempo, en qué año o en qué siglo surge la realidad del nacimiento de la ciudad? Porque tengo por entendido, prácticamente toda América, Sí. ¿verdad? Estaba con los colonos. Se llamaron colonos después que vinieron la gente de Cristóbal Colón. Sí, exacto. Pero eran los indígenas, los autóctonos del área. En el caso de Los Camden, nativos americanos. los nativos Como llaman llaman ahora la nueva regla. en la orilla, en la orilla del río Delaware, quienes vivían eran los que Lenape. Bueno, sí lo Era la sí. base fundamental.
eran los aborígenes que estaban aquí en esa época. Los primeros que llegaron aquí, según la historia, fueron los holandeses, ¿verdad? Sí. Vinieron muchos comerciantes para el asunto de las pieles, o sea, comerciantes de pieles en esa época. Estamos hablando entre el año del 1600 en adelante, más o menos. Ah, pero de ahí es que vienen los cuacueros, que venían huyendo a la privacidad religiosa, a la libertad religiosa. Sí, los cuaqueros eran aquellas personas que no estaban de acuerdo con el clero católico. el clero Eran católico. cristianos, pero no estaban de acuerdo con el clero católico. Ellos tenían Ya. otra visión del cristianismo y básicamente se establecieron ahí en Pensilvania y una parte aquí en lo que es la ciudad de Camden. Sí. Leo. No, lo que hay que decir es que junto con ellos, cuando llegaron los suecos, los holandeses, que fueron en realidad, que era Sí. realmente se incrustaron en esa parte por la ventaja que habían. Porque los puertos, Claro. quien lo tenía era la ciudad de Camden. Es decir, la ciudad de Camden disfrutaba de tener los puertos y entonces todo el comerciante en ese tiempo lo que buscaba eran los puertos marítimos. Claro. Y la dinámica económica ¿Qué- surge y entonces da la importantización. Porque hay que decir lo que tenemos en Río del Agua ahí, El Río que del es la mayor, la que viene la mayor cantidad de barcos de... Sí, pero entonces en los tiempos modernos, para que la gente diga, ¿qué puerto en Cannes? Ajá. Lo que pasó fue que se movió para Filadelfia. Exacto. Filadelfia nos robó esa importante ciudad después de la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando la ciudad de Cannes entonces perdió su brillantez y todo su esplendor económico. Y para nadie es un secreto que los inversionistas, donde no hay dinero, se van. Y mucho menos mano de obra, porque Eso. también vino una crisis de manos de obra, porque era muy costosa en algún momento, considerando que habían 3 grandes empresas en ese Sí, entonces. sí, lo que pasa es que hubo un momento, para que la gente entienda, porque te fuiste a la... de un salto, ¿eh? Exacto. Sí. Sí. En un principio, la ciudad de Camden fue muy próspera, porque llegaron estas familias, los Cooper. Los Cooper, sí. Llegaron- William Cooper. William Cooper, sí, que pusieron la empresa que ellos pusieron fue la casa Joseph. No está muy claro a qué se dedicaban en ese momento, pero sí. Fueron, al menos yo no... Pero que es que los descendientes de William Cooper, que construyeron su casa frente al río Cooper, o lo que dicen Cooper River, Cooper River. en esa zona, ellos decidieron nombrar la ciudad o el nacimiento de ese proyecto urbano como Camden en honor a Charles Pratt. Sí. Eso fueron los que realmente llegaron con los cuartos. Y yo preguntaba, Y para que la gente entienda, Cooper aquí en Camden son la mayor cantidad de Son los hospitales. dueños, no, 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 del South pero Jersey. que por ahí viene mi cuestionante. Ve acá, porque el Cooper River, Sí, Hospital Cooper. Tu problema comenzó con los Cooper. Tú dices, con ¿pero los ¿quién Cooper. es Cooper? ¿Y quién es este tipo? Porque Sí, yo, por cuidado si a ti así. te pasó como a mí, dando una parte de jocosidad, que cuando yo vine la primera vez, cero en inglés, bridge. Y yo, coño, ¿y quién es esta compañía? Porque no sabía que Pero no sabía que era puente. Que era puente. Entonces estoy en Nueva York, veo bridge. Cruzo a New Jersey, veo bridge. Barazano Bridge, que Franklin Bridge. Oye, pero esta compañía es más fuerte que Modesto y Construcción en mi país. Entonces a Y este le pasó lo Briggs, mismo. y Briggs es el nombre de un puente. Todos son puentes, bridge. Entonces, a este le pasó lo mismo con Cooper. Coño, ¿y quién es Cooper? Que es el dueño de todo No, South pasa, Jersey. mi esposa me dice, vamos, te voy a llevar para el Cooper River a caminar. Y de repente hay que llevar a Daniel al Hospital Cooper. Y digo, "Ven acá, pero entonces toda la vaina tiene un Cooper apellido de Plaza, Cooper". Cooper River, Cooper Todo. Cooper, aquí. Pero ciertamente, señores, Entonces ellos se instalaron, seguimos ahí. sí, ciertamente, y ahí me devuelvo. Es interesante mirar desde el punto de vista de la génesis, o sea, del nacimiento propio de Camden. ¿Por qué se llama Camden? Acaba de decir, en honor a Charles Pratt, que primero fue honorificado, ¿verdad?, con el título de barón, allá en Inglaterra. Barón de Camden. En el traslado de este grupo de personas, como acaba de decir Leo, holandeses, Suecos. suecos, ingleses, Gente blanco y con cuarto. Con dinero. Blanco y con cuarto. ya comenzó a blanquear. No, porque, digo, tú me excusas, pena personal. pero Él no es estoy- racista, él no es racista. No, 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 jamás. no, para Pero- nada. Gracias. La historia tiene su Gracias color, a Dios. ahora no lo tenía. Claro. Era blanco y con cuarto. Pero el punto estratégico que mencionaba Leo hace un momento y el cambio del puerto, de la importancia de, Sí. es porque Camden llegó a un momento de desequilibrio, a pesar de su abundancia, y tiene varias etapas. La etapa de la fundación,
la etapa de la abundancia, la etapa de las grandes empresas y la etapa del descalabro. Sí. Y ahora el resurgimiento... Hubieron muy grandes empresas, déjame decirte, Sí. entre el siglo XIX y el siglo XX. Sí, pero aquí se radicaron RCA, que en ese tiempo era lo más fuerte del mundo. RCA Records, No, RCA. que nació con RCA Victor, así era que se llamaba. Sí, Víctor, exactamente. sí. Que la tecnología que hoy llaman alta, era esa la tecnología. Sí. Y Canden la tenía esa empresa aquí adentro. No, mira, Que nació en Camden. Claro, y lógicamente. Perdóname, porque... Campbell Soup también estuvo. Sí, los Campbell Soup fueron también de los primeros Exacto. que se instalaron. Duro. Y bueno, y no se han salido más nunca. ¿Sí? ¿cómo? Porque Camden, o sea, Campbell se nació aquí, fue. Sí, porque ellos se Y radicaron. está aquí, Sí. y está aquí. Y sigue aquí. Exactamente. Entonces- Pero también la empresa manufacturera de navíos. Sí. Espérate, Y- para allá que vamos. Por favor, ayúdame. Mira, tienen que ayudarme con el inglés porque no sé pronunciar mucho ese nombre. Pero estaba la New York, no recuerdo bien, pero el primer astillero que hubo aquí, el más importante del New York Shipbuilding Corporation. ese mismo, sí. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Shipbuilding Corporation. Shipbuilding Corporation. Shipbuilding Corporation. Yo recuerdo que vi eso, sí, Exacto, por ahí. exacto, mira. Para darte una idea, te voy a dar una idea de qué tan importante era eso. Se hacían los buques para guerra, por ejemplo. En 1958 se construyó el SN. Espérate, 1958. Sí, Estamos allí ya. Sí, estamos aquí, pero para darte, se construyó el primer barco flotante, el primer buque flotante a reacción nuclear. De reacción nuclear. De reacción nuclear. Porque, No utilizaba combustible de hidrocarburo. pero vete atrás a lo que te está diciendo. Porque todavía, y vimos hace poco esto en una actividad que fuimos ahí a Waterfront, está ese navío que participó en la Segunda Guerra Mundial, que es un museo cultural y educativo. Sí, porque eso es lo bueno de estas ciudades, que ellos conservan la historia y la respetan y le dan sus lugares. Y ahí está el navío para todo el que quiera ir, está en la parte del waterfront, para que cualquier persona que tenga inquietudes como nosotros, de qué significa esto. Pues aquí vemos gente con 20 y 25 años viviendo en esta ciudad Y no saben. andamos como locos caminando sobre la calle sin por, tener nada. por eso es importante que hagamos este tipo de segmento para orientar a las personas que viven en Camden, Cherry Hill, Pensoken y este entorno a que sepan que Camden está en un proyecto regresivo de progreso. Oye lo que estoy diciendo, que parece una universidad, ¿verdad? Sí. Pero sacando el maleficio del momento que en Camden, por ejemplo, 2004, 2005, 2006, fue catalogada como la peor ciudad de los Estados Unidos. Duramos varios años en primero. Por no Sí, decirte 10. No, hubo una, y vamos a dar alguna pincelada también de qué fue lo que llevó a Camden a ese declive, en realidad. Pero volviendo, por ejemplo, al río Delaware, eso fue un punto estratégico. O sea, Camden era o sigue siendo todavía, porque tenemos el río ahí, ¿verdad? Lo único que las industrias, después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron saliendo. Pero a la llegada de la Recuerda que hubo una recesión económica. Sí, hubo una después de la recesión, Segunda hubo- Guerra Mundial, eso fue después el de punto, sí. el martillazo final. Pero Ya. aquí, por ejemplo, los inmigrantes, por ejemplo, aquí vino una gran inmigración cuando vinieron esas empresas RCA, cuando vino Campbell. Campbell, RCA, Campbell Soup, lo de naviera, los artilleros, sí, todo los eso. artilleros. Aquí llegaron entonces gente, los italianos, polacos y suecos. Y aparte de eso, entonces vino una gran inmigración del sur de Estados Unidos afroamericana. Por eso es que hay una diversidad, digamos, de raza. Dirían un crisol. Sí, ellos vinieron tras la industrialización de Camden aquí, porque había muchos empleos Claro. en ese momento. ¿Sabes? Entonces, Pero además de eso, súmale a lo que decía Leo sin decirlo, la ubicación estratégica. Claro. sí, sí. Esta- Pero sigue Seguimos siendo con el una- punto sigue de siendo una vista, ubicación que estratégica. Es que eso eran los años donde tener un río era la gran ventaja. Exacto. Todavía, Era- todavía es así. Sí, claro, el agua todavía sigue siendo importante, Claro. pero la economía de hoy día, brincando, ya no se están basando en el 100% de eso, sino ya hay otros métodos de producir dinero, mucho más avanzados. El que recuerden que hasta la Biblia dice que el agua es fuente de vida. Ese grupo de nativos, cuando iban a instalarse en un lugar determinado, tenían que pensar primero en el agua. Claro, Como eso. Para poder llegar, porque no estaban los aviones, no había nada. Dime. Sí, era por el agua que todo se resolvía. El medio de transporte era por el agua en esos años. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, esa era la razón
por la cual los europeos llegaron a América a través del agua. Dijiste algo importante y antes de concluir este primer segmento, recordar a la gente que esto será como una especie de saga. Una saga sobre Camden. Sí, ¿verdad? Sobre Camden. Qué sé yo, 4 o 5, porque hay diversos temas y hay personalidades. Hay tela por donde cortar. Hay personalidades que hay que destacarlas aquí, como por ejemplo aquí vivió Walt Whitman, uno de los mejores escritores de la aldea global. Por eso se llama el puente también se llama así. Walt Whitman. Exactamente. En honor a él. Entonces, él tocó un tema importante que habla acerca de la inmigración, dijo él. O sea, ¿cómo se funda Camden? ¿A partir de quién? Porque ya los nativos estaban. Sí, Tú acabas de hablar que los holandeses, que los ingleses, que los suecos, que los británicos, el italiano después más los tarde. italianos, Polacos vinieron. Los polacos. Realmente aquí había la población más alta de Camden era polaco. ¿Cómo? Sí, claro. Y después puertorriqueños. No, ya eso fue con la nueva migración. Eso fue con la nueva migración. Creo que las iglesias, por ejemplo, aquí hay muchas iglesias. Y muchísimas, los europeos fueron los que trajeron las iglesias aquí. El catolicismo, principalmente. Primero que llegaron, tú dijiste al principio, fueron los cuacueros. Los cuacueros, Estaban buscando el espacio a libertad religiosa para poder asentar y predicar sus creencias. Sus creencias. Eran cristianos, pero tenían otra visión del cristianismo, en realidad. Porque no era... Y por eso, de ahí surge... Era una especie del padre Rogelio en versión dominicana. Era una especie... Bueno, trataremos de hacer estos espacios cortos, pero cada vez mejor alimentados, a partir de la razón de recordar que estamos hablando específicamente esta primera saga y este primer capítulo de la ciudad de Camden. Camden, atención al amigo que escribió Camden. Camden no se escribe con N, se escribe con M. Con M, C-A-M-D. Camden. Sí, porque hay que educarlo también. ¿Verdad? Vamos a tener que repartir libritos y cuadernitos a muchos. Y a la gente que sigue esperando el capítulo 2. Y esto es... La Blavera.